Buenas noches, señores y señoras sinodales. Un gusto estar aquí. Me presento. Mi nombre es Norma Lilia Cavazo Rodríguez, de la licenciatura en Derecho, con número de matrícula 51980. Y el área que elegí para mi presentación es Derecho Penal. ¿Por qué escogí Derecho Penal? Porque me parece fundamental para la protección de la sociedad, ya que contempla lo que es y no es un delito, así como el castigo que debe de aplicarse. Y no solo sanciona al culpable, también protege al inocente y los derechos de todos. En esta presentación también vamos a ver la importancia de los métodos alternos, el nuevo sistema penal acusatorio y el derecho procesal penal. Dentro de los métodos alternos vamos a ver la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje, así como los principios y las etapas fundamentales del nuevo sistema penal acusatorio y los principios del derecho procesal penal. Vamos a comenzar con la definición del derecho penal. El derecho penal es un conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado define las conductas u omisiones que constituyen delitos, así como las penas o medidas de seguridad para sancionar a quienes incurren en estos delitos. Pero más que eso, no solo se trata del castigo, sino que éste sea justo y coherente, para que no solo se refleje como castigo, sino como justicia. Este derecho penal es tan antiguo como la vida en sociedad. Se remonta a antiguas civilizaciones donde se establecían códigos y leyes para regular la convivencia y así castigar las conductas que eran consideradas como delitos. El derecho penal se rige por la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, la proporcionalidad del castigo, la legalidad del derecho, el respeto al debido proceso y los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la presunción de inocencia nos indica que todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. La igualdad ante la ley. Esto significa que todo ciudadano debemos responder en iguales términos ante la ley. La proporcionalidad del castigo. Esto quiere decir que el castigo debe ser proporcional al delito que se cometió. Seguimos con la legalidad del derecho. Este establece que nadie puede ser sancionado por un acto que no esté tipificado como delito ante la ley. Seguimos, el respeto al debido proceso. Este habla de que todo acusado debe recibir las mismas oportunidades de defenderse y de dar su versión de los hechos. Y por último, los derechos humanos. Estos derechos son los mínimos derechos que todo ser humano merece, sin importar sus condiciones o su grado de culpabilidad. Incluso si él no respetó los derechos de otro y deba ser castigado por esa razón. El derecho penal protege las garantías individuales a través de aplicación de penas. Estas garantías individuales son derechos fundamentales que gozamos los mexicanos en materia de libertad, de soberanía, de igualdad, ciudadanía y propiedad. Todo individuo posee por el simple hecho de haber nacido, sin importar la nacionalidad, la raza, el género, la edad, las creencias religiosas o políticas. Están manifestadas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasamos con el primer tema, los métodos alternos. Estos métodos alternos son procesos que existen de manera alternativa a un proceso judicial. ¿Por qué? Porque sirven para lograr acuerdos reparatorios, para solucionar conflictos y reparar daños. Estos métodos son la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Vamos a definir estos métodos. La negociación. La negociación es el método más noble, flexible, ya que solo se trata de que las partes lleguen a un acuerdo, platicando, negociando, sin intervención de nadie. Después seguimos con la mediación. La mediación sí necesitan un tercero neutral, sin embargo,
este solo facilita la comunicación entre los involucrados, mas no opina, solo trata de que se pongan de acuerdo. A diferencia de la conciliación, que es parecida a la mediación, sin embargo, en este el conciliador puede proponer soluciones. Y por último, tenemos el arbitraje. En el arbitraje es el tercero neutral, que viene siendo el árbitro. Él va a definir el acuerdo que va a ser vinculante para ambos, pero siempre respetando las necesidades y los intereses de los involucrados. En mi opinión, los métodos alternos son fundamentales, ya que al promover el diálogo, reducen costos y tiempos y están fomentando soluciones justas porque al centrarse en los intereses de los involucrados, están logrando acuerdos más rápido. En Nuevo León, el 14 de enero del 2005 se publicó la Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, siendo abrogada y publicándose la Ley de Mecanismos Alternos para la Solución de Conflictos para el Estado de Nuevo León. Actualmente, estos métodos son cada vez más utilizados mundialmente, porque sustituyen al proceso tradicional por dos razones principales. Los procedimientos son más rápidos, expeditos y eficaces, y el uso de estos mecanismos está aligerando la carga de trabajo de los tribunales. Pasamos al segundo tema, el nuevo sistema penal acusatorio. El artículo 20 establece las garantías y derechos en el proceso penal. Garantiza un juicio justo que busca garantizar la justicia para las víctimas. Protege los derechos de los imputados y de las víctimas. Este nuevo sistema penal moderniza los procesos y los vuelve sencillos, rápidos y objetivos. Y garantiza la reparación del daño al promover un proceso justo, eficiente y transparente. Se rige por el principio de contradicción, que indica que las partes tienen la oportunidad de presentar sus argumentos ante un juez, quien va a decidir en base a la información presentada durante el juicio. Este nuevo sistema penal acusatorio es el marco legal que rige el proceso de investigación. Está regido por una serie de principios fundamentales para garantizar un juicio justo y equitativo. Estos principios son el principio de oralidad, el de contradicción, el de concentración y el de publicidad. El principio de oralidad nos dice que las audiencias y los debates se deben de realizar de forma oral y pública, permitiendo la inmediación del juez con las partes y los testigos. El principio de contradicción. Este principio nos está garantizando el derecho de las partes a presentar y a cuestionar las pruebas y argumentos. Seguimos con el principio de concentración. Este principio establece que las audiencias deben desarrollarse en un solo día o días consecutivos hasta su conclusión. Y por último, el principio de publicidad, que marca que las audiencias son públicas, salvo excepciones establecidas por la ley, como por la moral o por proteger a menores de edad. El nuevo sistema penal acusatorio también consta de varias etapas fundamentales para garantizar un juicio justo y equitativo. Estas etapas son la investigación, la imputación, la preparación del juicio oral, el juicio oral y la ejecución de la sentencia. Vamos a ver cómo son estas etapas. En la investigación. En la investigación, el Ministerio Público recopila pruebas y realiza diligencias para determinar si existe o no un delito. Seguimos con la imputación. En la imputación, el mismo Ministerio Público debe presentar formalmente la acusación contra el imputado, ya con las pruebas obtenidas. Después
Sigue la preparación del juicio oral. En esta etapa se recopilan las pruebas y se llevan a cabo las audiencias para preparar el juicio. Seguimos con el juicio oral. Ya en el juicio se lleva a cabo el debate entre las partes ante un juez, quien debe dictar la sentencia en base a las pruebas que se presentan. Y por último, la ejecución de la sentencia. El juez procede a ejecutar. En este caso, puede aplicar la pena en caso de condena o liberando al acusado si es absuelto. Yo creo que con este nuevo sistema penal acusatorio se está dando un gran paso hacia la justicia penal al priorizar la transparencia, la oralidad y los derechos humanos. Está ayudando a fortalecer la confianza de los ciudadanos, a ser muy transparentes. Seguimos con el último tema, el derecho procesal penal. Su principal objetivo, establecer las normas que deben de regular el proceso desde que inicia hasta que finaliza. Su fuente principal es la ley, que debe ser de forma inmediata, y su finalidad se encuentra dirigida a comprobar o a desvirtuar la existencia de un delito determinado. ¿Cuáles son los principios del derecho procesal penal? Son los siguientes: el principio de igualdad, el principio de dispositivo, el principio de legalidad, el principio de economía procesal, el principio de buena fe, el principio de lealtad, el principio de publicidad, el principio de derecho a defenderse y el principio de onerosidad. ¿Qué significa? El principio de igualdad nos establece que todas las personas somos iguales ante la ley y debemos de recibir el mismo trato y protección legal. El principio de dispositivo. Este principio consiste en el inicio del procedimiento y la determinación de su contenido depende de la voluntad de los involucrados. Seguimos con el principio de legalidad. En este nos informa que ninguna persona puede ser sancionado por un delito que no esté tipificado como delito ante la ley. Seguimos con el principio de economía procesal. Este busca tener resultados óptimos en el menor tiempo posible. Seguimos con el principio de buena fe y de lealtad. Este está basado en la honestidad y la transparencia. El principio de publicidad, que nos implica que los actos deben ser conocidos por la opinión pública. Seguimos con el principio de derecho a defenderse. Este nos indica que todas las personas acusadas de un delito tienen el derecho a ser asistidas por un abogado y a presentar las pruebas y a ser escuchadas. Y por último, el principio de onerosidad. Este principio establece un contrato entre varias personas o ambas personas. Esto quiere decir que debe haber un intercambio justo y equilibrado. Eso quiere decir, puede ser como el imputado con su abogado manejan un contrato y debe haber debe recibir algo a cambio. Igual la víctima establecen un contrato y deben de recibir algo a cambio. El derecho procesal establece las normas y las reglas que rigen cómo se investiga, se juzga y se sancionan los delitos. Esto con la finalidad de garantizar un juicio justo, que regula los procesos y asegurando el respeto y el derecho de los involucrados. Eso sería todo con los temas. Seguimos a la conclusión. Sin duda, el derecho penal es un área que se enfoca en los derechos de los ciudadanos como principal acción, buscando defender los bienes jurídicos con la
con la implementación del nuevo sistema penal acusatorio se ha hecho más ágil y transparente, priorizando los derechos humanos. Y por otro lado, los métodos alternos de solución de conflicto han logrado soluciones rápidas que fomentan el diálogo y las soluciones de común acuerdo. En mi situación decidí hacer mi presentación en el área penal porque considero muy importante los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, porque busco defender la vida, busco ejercer como abogada para proteger la vida, la libertad y la integridad, porque creo en una justicia que no solo sancione, sino que busque el lado humano y la verdad, que me permita defender los derechos y donde pueda proteger y garantizar justicia. Les agradezco mucho. A continuación, la bibliografía y eso sería todo. Gracias por su tiempo.